Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y en la semana 3 tocaremos el tema de fuerzas de transformación del relieve y en este caso lo que vendrían a ser las fuerzas endógenas. Hoy día tocaremos el tema de factores de transformación del relieve y tenemos que reconocer qué es lo que significa la palabra relieve o a qué hacemos referencia y además tomar las características que corresponden a el subsistema de la Tierra que hace referencia a dicho relieve, que en este caso es la geósfera. Ya habíamos trabajado un poco lo que vendría a ser la estructura de la Tierra global y a partir de ahora veremos cada subsistema. Hoy día trabajaremos la geósfera y más adelante la atmósfera, la hidrosfera y así sucesivamente. En el caso de la geósfera, nosotros vamos a tomar una porción de la Tierra que hace la alusión como un conito de helado. ¿Para qué? Para poder ver el corte del interior de la Tierra. Siempre nosotros sabemos que la zona interior se divide en 3 espacios, lo que vendría a ser núcleo, manto y corteza. Pero si hacemos alusión al nombre de capas, tendríamos entonces litosfera que corresponde a corteza, mesósfera que corresponde a manto y endósfera que corresponde a núcleo. El término endo significa dentro de, es la capa interior, meso es medio, la capa del medio, y lito correspondiente a la construcción de rocas. Tenemos también otros nombres, por ejemplo a la litosfera le dicen oxísfera porque contiene mayor proporción de oxígeno. La mesósfera es sifial y endósfera es nife en función a los elementos químicos que la constituyen. El núcleo tiene 2 espacios, lo que vendría a ser el núcleo interno y el núcleo externo. Todos están constituidos de magma. La diferencia es la solidez en la que se expresa. Vamos a encontrar nosotros la parte más líquida y la parte más sólida, pero a la vez de mayor cantidad de temperatura en el interior del núcleo. Y este magma va a comenzar a viajar hacia la superficie porque debe ser expulsado, porque si no la Tierra sería como una bomba de tiempo, porque contendría dentro de sí demasiada temperatura y mucha energía. Entre cada capa del núcleo vamos a encontrar una discontinuidad, que es la zona donde se propagan corrientes convectivas para generar el movimiento del magma. En este caso tenemos la de Wischer. Y cuando ya terminamos todo el núcleo, antes de pasar al manto, vamos a encontrar la discontinuidad más famosa, que es la de Gutenberg. El manto lo que va a lograr es poder expulsar ese magma hacia la corteza. Y vamos a tener también 2 zonas, el manto inferior y el manto superior, divididos por otra discontinuidad conocida como Repeti, y ya posteriormente para pasar hacia la corteza vamos a encontrar la discontinuidad de Mohorovicic. Sobre esta discontinuidad encontramos una subcapa en movimiento, en estado líquido, que se llama astenosfera. Esta capa es importante porque es la que se encarga de comenzar a mover partes de la corteza, que es lo que nosotros comúnmente llamamos las placas tectónicas. Es aquí donde el magma está en un estado más líquido, casi como el lava, pero todavía no sale a la superficie y permite el transporte de estas placas. Luego tenemos también la zona de la corteza, dividida por el espacio de discontinuidad conocida como Conrad, que va obviamente a formar el cial y el cima, los 2 espacios de la corteza. Esta corteza constituye el proceso de vulcanismo, donde se van formando diversos tipos de rocas ígneas. Y sobre la corteza encontramos nosotros la formación del relieve, deduciendo así que esta formación, llamada relieve, en otras palabras es simplemente el modelado de la parte superior de la corteza. Recordar también que estas corrientes convectivas cuando cruzan la astenosfera cambian de nombre y se van a llamar entonces ondas sísmicas, porque ya generan el movimiento de la corteza. Para lograr que el relieve sea distinto en cada continente, nosotros tenemos diversas fuerzas que actúan modelando este relieve. Cuando son fuerzas que vienen de la misma geósfera, nosotros le decimos fuerzas endógenas, que son las que vamos a ver nosotros en esta clase.
Y el otro grupo se llaman fuerzas exógenas. También es conocido como proceso geodinámico interno y externo. Cada fuerza o cada conjunto de fuerzas o geodinámica tiene especificaciones de tipos de fuerza. En el caso de las fuerzas endógenas vamos a encontrar tres: el diastrofismo, vulcanismo y seísmo, que también es conocido popularmente como sismo. Y en el caso de las fuerzas exógenas tenemos meteorización y erosión. Dos temas que veremos nosotros en nuestra próxima clase. En este segundo bloque pasaremos nosotros a trabajar o especificar el tema de geodinámica interna. Y empezaremos nosotros viendo el primer proceso, que es el diastrofismo. Geodinámica interna se llama así el conjunto de fuerzas que actúan desde la astenosfera hacia la corteza, generando transformaciones en el relieve. No hablamos nosotros de agentes externos que susciten cambios, ni también modificaciones fuera de la corteza. Siempre van a ser internas. Por eso le llaman geodinámica interna o fuerzas endógenas. La principal o el núcleo de todas estas fuerzas es el diastrofismo. Este diastrofismo no es nada más y nada menos que movimientos lineales. Esos movimientos se pueden dar de diversas formas, pueden ser tanto horizontales como verticales. Este diastrofismo, a pesar que se realiza dentro de la corteza, va a generar transformaciones externas. Va a propagar las corrientes de convección o corrientes convectivas que nosotros habíamos visto que vendrían desde el núcleo, y va a tener una tendencia isostásica. ¿Qué cosa es la tendencia isostásica? No es nada más y nada menos que el equilibrio. La Tierra siempre va a tener tendencia a equilibrarse, pero para equilibrar algo, nosotros tenemos que estar en un proceso previo, que es el desequilibrio o el desorden. Las fuerzas suelen mover partes de la corteza, pero luego va a venir un proceso que va a ordenar este movimiento. Y a todo esto se le conoce como tendencia isostásica o isostasia. ¿De dónde hemos deducido que la Tierra tiene un proceso de ordenamiento y también de desorden? Del principio antiguo de Arquímedes, que hablaba que la Tierra tendía a ordenarse. Luego del principio de Arquímedes sale una teoría de Wegener en la cual manifestamos que existen dos fuentes distintas de formación. Una zona que corresponde al mar y otra zona que corresponde a la tierra o continente. Cuando hablamos de tierra hablamos de la famosa Pangea, y cuando hablamos de mar, de la Pantalacia. Se dice que estas dos tendencias no se encontraban juntas hasta el momento en el cual el mar o la Pantalancia comenzó a ingresar en la Pangea, fragmentando esta Pangea y dando a luz a lo que nosotros conocemos como los continentes. De allí viene el nombre de deriva continental. Pero esta separación continental no explicaba por qué algunos continentes tenían más o menos cordilleras o diversas elevaciones y depresiones. Y más adelante, Harry Hess va a dar la teoría de las placas tectónicas, que mencionan que en la astenosfera existen partes de corteza. Más adelante, Harry Hess va a generar una teoría conocida como placas tectónicas, que manifiesta que en la astenosfera hay un movimiento de partes de la corteza. Estas placas no son exclusivamente zonas o de partes líquidas de la corteza en sí, sino que son estructuras que se han formado en la astenosfera exclusivas de ella. Pero estas placas son importantes porque van a generar los diversos relieves que vemos en los continentes y además son de diversas naturalezas. Se dice que las placas tectónicas se mueven generalmente de forma horizontal. Sin embargo, sabemos nosotros que también existen movimientos verticales. El diastrofismo en sí
se mueve entonces de forma vertical u horizontal. Cuando nos referimos a los movimientos verticales, hablamos nosotros de la epirogénesis. Y cuando nos referimos a los movimientos horizontales, hablamos de la orogénesis. Los movimientos epirogénicos son lentos, o sea, despacios, y no van a deformar. ¿Por qué razón no van a deformar? Porque la epirogénesis genera movimientos de amplios espacios de la Tierra, hacia arriba o hacia abajo. Es así como se forman los continentes, las plataformas continentales, los escudos y los tablazos, que sabemos que son terrazas que se van elevando de la Tierra. No hay tanta deformación porque es todo el continente junto que se va a desplazar. No hay una destrucción de partes de la corteza. Se dice a su vez que este movimiento de epirogénesis tiende más a la isostasia que el mismo movimiento de la orogénesis. La orogénesis sí es todo un proceso porque al nosotros estirar parte de la corteza vamos a generar construcciones por extremos y agujeros en otro. O de lo contrario también partes de cordillera en el centro y depresiones en las esquinas. Es como estirar una porción de plastilina o alguna masa. Siempre vamos a generar agujeros al poder estirar. Es allí donde nosotros deducimos que la orogénesis forma las cordilleras y las fosas o las famosas fallas. Muchos preguntarán, si la montaña es elevada, entonces la epirogénesis sería la causante. Y no es así. Cuando nosotros estiramos una masa de pan, vamos a darnos cuenta que va a generar un agujero. Y si soltamos nuestras manitos, vamos a encontrar aquí elevaciones o plataformas que se han ido generando. En este caso, entonces, cuando hablamos de la epirogénesis, es la plataforma continental completa que se levanta. En cambio, cuando hablamos de la orogénesis, son porciones de la Tierra que se van levantando dentro de ese mismo continente, que es diferente. Además, se van a percatar que casi siempre la epirogénesis forma elevaciones llanas, planas en sí, mientras que la orogénesis son elevaciones en punta. Por allí podría confundirte lo de la meseta, porque la meseta parece como un pequeño valle en elevación. Pero la meseta no es por epirogénesis, sino es por orogénesis, porque para formarse una meseta, primero debe elevarse la cordillera. Aquí tenemos entonces cordilleras, fosas y fallas, y ya vamos adelante a saber qué significan cada una de estas construcciones del relieve. En el caso del movimiento orogénico, decimos nosotros que es de forma horizontal, pero podría tanto juntarse las placas como separarse, y en este caso daría luz a dos tipos de movimiento orogénico, el de separación y el de choque o colisión. Cuando hablamos nosotros de separación nos referimos a la divergencia y cuando hablamos de colisión a la convergencia. La divergencia es la separación y cuando separa no rompe, al contrario, va a construir nuevas formas de relieve en esos agujeros. Mientras que cuando chocan dos placas suelen romperse o al menos generarse daño. Se dice que en el caso de la colisión o convergencia vamos a encontrar nosotros dos tipos de convergencia. Una en la cual se une la placa continental con la placa oceánica. ¿Qué es lo que pasa en nuestra zona? Porque nosotros tenemos como placa continental sudamericana y como oceánica la placa de Nazca. Y por lo mismo que la continental se encuentra elevada, vamos a darnos cuenta que la placa oceánica va a entrar dentro de la continental generando una fractura. Y también el problema es cuando va a retirarse, por eso es que vienen estos sismos sostenidos. En cambio, cuando chocan dos placas continentales tienen el mismo peso o tamaño y no generan tanto daño, a lo sumo pueden fracturarse ciertas partes de. En este caso, entonces, si hay la unión o existe la unión entre continental y oceánica, también tenemos el ejemplo de continental y continental. Cuando se unen dos distintas, vamos a decirle a este proceso subducción. Y cuando hablamos nosotros de la continental y continental, hablamos de la obducción. ¿Dónde se da la subducción? Casi siempre formando cordilleras amplias como la de los Andes, y la obducción
las más altas cordilleras como la Himalayas. ¿Y por qué no se une la oceánica y la oceánica? Generalmente estas se repelen. Entonces tenemos nosotros que la divergencia se da entre estas dos oceánicas. Listo. Luego nosotros vamos a darnos cuenta que esta divergencia va a generar diversas formas de relieve. Por ejemplo, la más común es la formación de dorsales. ¿Qué es una dorsal? Es una cordillera submarina, es decir, montañitas debajo del agua. No le decimos necesariamente cordillera para no confundirnos, pero puedes decirle cordillera submarina o dorsal. La dorsal es por divergencia, porque al separarse, el magma comienza a elevarse en la tierra y en los agujeros comienzan a formarse pequeñas montañas. Tenemos los océanos más importantes llenos de dorsales, como es el Pacífico y el Atlántico. La diferencia es que las dorsales del Pacífico son más cortas, pero contienen magma. Ahora, la Mesoatlántica es la más grande de todas, pero si te percatas por el dibujo, contiene menos tipología de magma. ¿Cuál es el problema con una dorsal? Cuando alguna de estas montañitas sobresale en el agua, nosotros vamos a tener la ilusión de ver una isla. Pero esta isla no es una isla común del continente o una fractura de la Tierra. Es una montaña de las dorsales que se ha elevado. Y como sabemos, las dorsales contienen magma. Entonces, esta isla, al poderse elevar, se va a convertir en una isla volcánica, como en el caso de Hawái. Por otro lado, nosotros vamos a tener el tema de las fosas. En primer lugar, debemos deducir que la convergencia contraria a la divergencia va a formar cordilleras sobre el continente. En cambio, la dorsal era una cordillera debajo del agua. Y también va a generar el relieve submarino. Esta zona donde crecen las cordilleras, que nosotros le decimos continente, le vamos a llamar en este caso plataforma continental, que es la parte más cerca al mar. Siempre que vamos a la playa, nosotros vamos a ver como pequeñas bajaditas, ¿no es cierto? Esas bajaditas, la primera bajadita, que es la orilla, la clásica, se le va a llamar zócalo continental. Cuando llegamos nosotros a la playa, vamos a darnos cuenta que podemos ir bajando y subiendo dentro del agua. Las llanuras se le van a llamar llanuras abisales. Y las caídas se van a conocer como talud. Hay un momento en que encontramos un gran agujero en el fondo y ya no tenemos dónde seguir avanzando. Este agujero se conoce como fosa. Y la fosa, al igual que las cordilleras, son formadas por convergencia. Entonces la pregunta inmediata vendría: si es un agujero, debería ser por divergencia, porque la divergencia al separarse forma agujeros. Y en este caso la fosa es por convergencia, porque esta fosa va a tender a cerrarse, lo que genera obviamente un peligro para las personas que suelen analizar estas fosas. ¿Por qué suelen ir a las fosas? Porque es la zona más transparente, la que genera mayor alimento para especies, y ahí puedes estudiar las especies, y porque obviamente genera un atractivo el movimiento de ellas. Si la fosa es pequeña, zorrará más rápido. En cambio, las Marianas, que son las más grandes, demora en poderse comprimir y no llega a cerrarse del todo. Existe otro proceso generado por la convergencia, que es una alteración de lo comúnmente visto. Es decir, la orogénesis suele ser un movimiento de derecha a izquierda, juntándose o separándose. En cambio, este movimiento convergente del que vamos a hablar se realiza de forma epirogénica, es decir, de arriba hacia abajo, y es algo extraño, pero sin embargo no deja de ser orogénico. ¿Dónde se forma este movimiento? En las esquinas de las dorsales, cuando hay la fragmentación de una placa. Y este espacio se conoce como falla. Esta falla es un desplazamiento que no va a crear ni destruir, debido a que no se separa ni se junta de forma horizontal común. Y pueden ser de diversos tipos. Lo normal es que la zona conocida como Horst suba y el Graben baje. La inversa es que la zona Horst baja y el Graben sube. El de desgarre es cuando chocan o se juntan tanto que generan rompimiento de algunas placas. Lo de rotación es que las placas van a dar movimiento circular en la zona de la falla.
El macizo es cuando se juntan las dos en el mismo tamaño, es decir, suben o bajan juntas. Y la transformante es la más conocida. Ustedes deben haber escuchado la falla de San Andrés. Una falla es transformante cuando no solamente se mueve en la corteza, sino que este movimiento comienza a fracturar el relieve, entonces ya es visible y es una zona altamente sísmica. Eso es una falla. Pasaremos ahora a trabajar el tercer bloque, que corresponde a vulcanismo. Ya entendimos cómo es el diastrofismo, son movimientos que se dan en la corteza y de acuerdo al tipo de movimiento se van a dar diversas formas de relieve. El vulcanismo es un proceso de construcción del magma dentro de la corteza que se genera luego de estos movimientos vistos por el diastrofismo. Para hablar de vulcanismo deberíamos entender también la formación de las rocas. Entonces nos vamos a dar cuenta que existen tres tipos de rocas principales: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las ígneas son las que se encuentran dentro de la corteza y están fundidas siempre por el magma. Las sedimentarias son las que ya van a ser expulsadas de la corteza y van a generar una nueva ubicación dentro de la plataforma de relieve, es decir, ya no están en la corteza. Y las metamórficas son las que van a sufrir diversas modificaciones, sea por procesos orogénicos o también por fuerzas exógenas, como es la meteorización y la erosión. Si nosotros nos enfocamos exclusivamente en las ígneas, estaríamos hablando de un proceso de vulcanismo, aunque algunos suelen confundirlo con lo que es magmatismo, y le dicen vulcanismo cuando es el proceso externo de la expulsión del magma, y le dicen magmatismo al proceso interno. Pero en este caso le podríamos decir vulcanismo extrusivo o intrusivo. El magma en sí va a tratar de viajar hacia afuera de la corteza y va a tener un proceso ascendente. Le llaman también encajante porque se va a pegar hacia ciertas rocas, generando nuevos tipos de formación ígnea. Si hablamos de las encajantes, nos vamos a dar cuenta que estas rocas van a enfriarse y estas rocas enfriadas son el magma sólido, que van a clasificarse de dos maneras: plutónicas y filonianas. Hablamos de plutónicas cuando se encuentran dentro de la corteza y filonianas cuando han sido expulsadas, pero no en totalidad. Es decir, tenemos aquí un agujero y la roca se queda puesta allí. No llega ni a salir ni a entrar del todo. Entonces, como hemos podido ver, las filonianas son también ígneas porque no llegan a salir de todo y no se vuelven sedimentarias. Las plutónicas son las totalmente intrusivas y por eso es que algunos dicen que ígneas es sinónimo de plutónicas. Las plutónicas pueden dividirse en dos grupos: masivos o macizos cuando son muy amplias y grandes, y tabulares cuando son delgadas y largas, ¿no es cierto? Tenemos nosotros batolitos, lopolitos y lacolitos, y también diques, filones y sills. Existen muchas más rocas ígneas, pero vamos a tomar las más importantes. En este caso, entonces, vamos a ver que el vulcanismo lo vamos a dividir en dos grupos: intrusivo y extrusivo. Extrusivo es todo lo que va a ascender hacia la corteza: la lava, que es en sentido líquido, el magma; la colada, que es como un laguito o una manchita de magma; el piroclasto, que vienen a ser mangas de lava que en algunos momentos se dan, que pueden también contener las bombas, que son piedras ígneas que son expulsadas en el momento de alguna erupción. Ceniza es el polvo, géiseres es el humo que sale de los volcanes y también por espacios de agujeros de la tierra. Mesetas son construcciones de la tierra formadas por magma. Torsales son las montañitas debajo del agua. Volcán es el que tiene el cráter y humareda el humo pequeño que puede salir. Todas estas expresiones corresponden a una erupción. Siempre que pensamos en erupción volcánica se nos viene a la mente simplemente la lava, y no es así. Todo tipo de manifestación extrusiva es una erupción. Hasta el mismo volcán, como se han dado cuenta, porque yo puedo ver el volcán y la construcción del volcán ya hace alusión a algo extrusivo, porque puede salir magma sin necesidad de tener un volcán. En el caso de las rocas intrusivas o plutónicas, vamos a encontrar nosotros varios niveles y formas. En el interior encontramos los batolitos, que son las más grandes y encajantes, son las internas. Estos son los batolitos.
directamente desde la astenosfera. Tenemos los lacolitos, que los reconocemos porque tienen forma de hongo. Estas van a subir y van a formar pequeños cerros o estribaciones andinas. Tenemos diques y sills, que son echaditos. Y los lopolitos son contrarios a los lacolitos, que generan profundidades. Vamos a darnos cuenta entonces que este proceso de vulcanismo va a generar también formas de relieve, y si no las genera, va a contribuir a un proceso mejor del diastrofismo y del seísmo. Casi siempre donde hay volcanes tenemos la tendencia a tener una mayor actividad sísmica. Y estos dos procesos de vulcanismo los vamos a nosotros también clasificar como zonas. Tenemos entonces zonas de divergencia y zonas de convergencia. Hablamos de la convergencia en la formación de cráteres y volcanes, y hablamos de la divergencia en alusión a las dorsales, que también contienen magma. Y ahora tenemos nosotros un último bloque que se llama el bloque del seísmo, lo que popularmente nosotros le decíamos sismo. Los sismos inician generalmente desde las fallas, y ya sabemos que es una falla, Horst y Graben, en movimiento vertical en vez de horizontal. Y sabemos también que estos se encuentran en el final de las dorsales. Este interior de la Tierra donde se genera el sismo, desde la astenosfera, se conoce como hipocentro o foco, que vendría a ser un lugar o zona. Y desde allí se van a propagar las ondas sísmicas. La más profunda es la onda primaria, que viaja por medio sólido y medio líquido. ¿Qué significa esto? Que si el sismo se extiende desde la onda primaria, puede traspasar el océano. Es decir, cuando tenemos un sismo en Japón, con esta onda primaria tienes el temor de que vaya a llegar hasta el Perú, por ejemplo, un maremoto, porque sigue con vida durante su transcurso en el océano. La onda primaria es llamada también longitudinal porque es recta. La segunda es la onda transversal o secundaria, que es una onda S, que genera este movimiento. Y no son tan peligrosas para el contenido del océano porque solamente viajan por medios sólidos. Lo que da temor en estas ondas es que se propague dentro del mismo continente o espacio. Si, por ejemplo, Chile tuviera un sismo de ondas secundarias en mayor instancia, tendríamos temor a que nosotros también podríamos tener un sismo. Y las últimas son las ondas terciarias, que se mueven solamente cerca al relieve y justo se mueve donde están nuestras construcciones. Las terciarias son superficiales, pero también son las más peligrosas, porque mueven exactamente donde nosotros vivimos. Es como mover una sábana, o también cuando ponen un mantel en la mesa con varias cosas y tú tienes que jalar el mantel sin romper nada. Algo así es una onda terciaria. Entonces tenemos nosotros tres tipos de ondas: las primarias, secundarias y terciarias. Cuando hablamos nosotros que la onda ya llega hacia la superficie, ya no lo mencionamos como hipocentro o foco, sino como epicentro o epifoco. ¿Cómo voy a reconocer yo si es hipocentro o epicentro del que me están hablando? Cuando hablan del hipocentro, van a hacerte alusión a las ondas sísmicas. Además vas a escuchar el término profundidad. Por ejemplo, el sismo inició a 40 kilómetros de profundidad. En cambio, cuando se refieren al epicentro o epifoco, hablan de los daños ocasionados por generalmente ondas terciarias y mencionan los ejes de coordenadas. Por ejemplo, el sismo refraccionó a 10 kilómetros al este y 20 al oeste, algo así. Tanto el epicentro como el epifoco
trabajan con magnitud. Es decir, tú dices la energía liberada en el hipocentro y registrada en el epicentro es la magnitud. La magnitud es medida por la escala de Richter o la de momento, que es la actual. La magnitud de momento y la de Richter es la magnitud local. Antes se utilizaba solo Richter porque era la única que existía, ahora se utiliza momento. Pero cuando ya se generaron las dos, Richter quedó para menos de 6.5 grados y momento para más de 6.5. ¿Cuál es la diferencia entre Richter y momento? Richter registra la fuerza en el hipocentro, mientras que momento, la refracción desde el hipocentro hasta el epicentro. Y si nosotros queremos hablar de los daños, por ejemplo, de las muertes, de las casas derrumbadas, ya no hablamos de magnitud, sino hablamos de intensidad del sismo. Y la intensidad hace referencia a los daños y los daños a la realidad o impacto socioeconómico. Si hablamos de intensidad, ya no podemos utilizar ni Richter ni momento, utilizamos la escala de Mercalli. Una diferencia entre Mercalli, Richter y momento es que Mercalli se escribe en números romanos, mientras que las dos anteriores en números arábigos. Todas estas escalas son registradas por el instrumento conocido como sismógrafo. Y este sismógrafo arroja un sismograma, algo así como impresora e impresión. Y luego nos hemos dado cuenta nosotros que dependiendo la onda que se active y también dónde inicie este sismo, pues en el agua, en la tierra, podríamos hablar posteriormente de un tsunami. El tsunami es un término japonés que significa ola en puerto. Ellos tienen o utilizan también el término maremoto cuando se sale el agua, que es para ellos casi normal. Y tsunami cuando la ola es tan grande que está llegando a afectar a las casas. En estos dos casos, en la actualidad para nosotros, los utilizamos de sinónimos. Aunque el origen real no era para que sean sinónimos, sino para que sean diversos procesos del maremoto, que es el sismo en el agua, y la generación o la consecuencia de este proceso. Sabemos que en el Perú nosotros tenemos un sistema de la Marina de Guerra del Perú que nos avisa si podemos, o va a haber un tsunami o no, para que podamos salir a tiempo. Antes era 15 minutos lo que teníamos para desplazarnos y ahora puede llegar hasta 25 debido a que compramos un nuevo radar japonés. Pero nosotros también sabemos lo que sucede en diversos espacios gracias a que la central del maremoto la encontramos en Honolulu. Y esto es lo que nosotros conocemos como el sismo. Bueno, jóvenes, luego de haber concluido con la teoría, vamos a resolver algunas preguntas que nos van a permitir afianzar los conocimientos aprendidos. En la primera pregunta nos piden relacionar las formaciones geológicas y el proceso endógeno que los originó. Recordamos nosotros que las fuerzas endógenas son de tres tipos: diastrofismo, vulcanismo y seísmo o sismo. Dentro del diastrofismo encontramos dos procesos, el epirogénico y el orogénico. Y dentro del orogénico tenemos el proceso de convergencia y divergencia. Y en la convergencia recordar también que vamos a encontrar subducción y obducción. Tenemos en primera instancia el escudo brasileño, luego los Alpes centrales, el batolito costero y la dorsal de Nazca. Entonces aquí es mucho más sencillo para nosotros porque la dorsal ya la conocemos y es una cordillera submarina, es decir, cordillera debajo del agua, que se forma por divergencia. El batolito era una roca encajante ígnea que se encontraba al final, cerca a la astenosfera, y era de un proceso de vulcanismo intrusivo.
Cuando hablamos de Alpes hablamos de cordilleras. Y cuando hablamos de escudos hablamos de formaciones amplias de plataforma. Entonces, por lógica, ya sabemos que el escudo brasileño estaría entonces con la epirogénesis porque genera isostasia y movimientos rectos y sostenidos. Sabríamos también que los Alpes, por ser cordilleras, estarían con el movimiento orogénico, que es de elevación o de depresión. El batolito es netamente intrusivo porque la roca no llega a salir a la superficie. Sería entonces plutónico. Y nos quedaría la dorsal con el vulcanismo extrusivo. ¿Por qué dejamos lo de la dorsal? Porque sabemos que la dorsal también es un proceso orogénico, pero en este caso de divergencia, mientras que los Alpes por convergencia. Nos quedamos así con la letra D. En esta segunda pregunta tenemos nosotros una imagen de las zonas de las placas tectónicas cerca a nuestro continente, especialmente la zona de Sudamérica. Vamos a identificar cuáles son los enunciados correctos, pero también reconocer algunos elementos, ¿no? Las flechitas hacen alusión al movimiento que dan las placas tectónicas. Estos triangulitos hacen referencia al cinturón de fuego, que es la zona más volcánica del planeta, que es toda la recta de lo que vendría a ser el Océano Pacífico, es decir, son volcanes. Y estas rayitas que vemos aquí nos mencionan o nos recuerdan las dorsales. Empezaremos entonces. Los bordes de placas coinciden con el centro de los escudos continentales. Entonces nos vamos a dar cuenta que los escudos continentales casi siempre van a estar en el centro y no en los bordes, porque en los bordes vamos a encontrar la formación de fallas. Entonces no podría ser esa una respuesta correcta. Los límites transformantes predominan cerca a la costa oeste de América del Sur. Cuando hablamos de límites transformantes, nosotros hacemos referencia a las fallas transformantes como San Andrés. Y si hablamos de la costa oeste, hiciéramos referencia a la zona donde nosotros nos encontramos, ¿no? Y sabemos que ese límite convergente va a predominar al oeste, o mejor dicho, no va a predominar la parte transformante en nuestra zona, sino en América del Norte, mientras que la convergencia va a predominar en nuestra zona. ¿Cómo podemos deducir eso? Por los volcanes que encontramos aquí. Estos volcanes se van a dar siempre por el proceso de convergencia, entonces no podría ser por falla. La placa de Nazca posee menor espesor que la placa sudamericana y nosotros sabemos que la placa de Nazca es una placa oceánica, mientras que la sudamericana es continental. Por lo tanto, la subducción va a generar que la de Nazca se introduzca en la sudamericana. Sería correcto. La parte central del Océano Atlántico presenta un límite divergente de placas. Y cuando hablamos de divergencia de placas, hacemos alusión a las dorsales. Y además, sin ver la imagen, aunque aquí lo encontramos nosotros, sabemos que en la zona del Océano Atlántico encontramos la dorsal más grande, que es la mesoatlántica. Y sería correcto. 3 y 4, letra D. 3. En zonas internas de la corteza terrestre se almacena agua caliente con elevada presión y temperaturas aproximadamente de 400 grados sin llegar a ebullición. Este tipo de energía se manifiesta de forma natural en... Sabemos que los tablazos son terrazas que están cerca de la playa y, adelantándonos un poco, contienen hidrocarburos. Por lo tanto, no podría ser. Es una construcción de relieve. Los mantos de lava sabemos que son como las coladas, que obviamente generan depósitos de lava seca. Entonces tampoco podría ser porque dice que almacena agua caliente. Tenemos entre las solfaratas, los géiseres y los plutones graníticos. Los plutones graníticos son internos, así que tampoco podría ser debido a que habla de una expresión externa. Y tenemos entonces el tema de las solfaratas o los géiseres, y sabemos nosotros que las solfaratas son simplemente pequeñas ebulliciones, no necesariamente
del sistema del vulcanismo, pero son muy pequeñas y no pueden tener contacto con el sentido del agua, simplemente son expresiones de humo o humaredas. Y en este caso, cuando hablamos nosotros de agua caliente a amplias temperaturas, encontramos los géiseres que se encuentran en las zonas internas y no generan extensión. Sería la letra D. Y para terminar, en la pregunta 4 hacemos alusión al tema de sismos. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a la siguiente publicación del Instituto Geofísico del Perú. Vamos a ver aquí que nos hablan de una magnitud de 4 grados, una profundidad de 20 kilómetros. Mencionan una referencia del sureste del puerto de Ica. Y nos mencionan ya otros datos adicionales. El epifoco. Cuando hablamos de epifoco hacemos alusión a el epicentro, no al hipocentro. Se ubicó a 33 kilómetros al sureste de la ciudad del puerto de Inca, y en este caso sería correcto porque dijimos que cuando hablamos nosotros de epifoco o epicentro, se menciona siempre la ubicación del eje de coordenadas. En cambio, cuando hablamos de hipocentro, mencionamos el término profundidad. Sería verdadero. Las ondas primarias recorrieron 20 kilómetros respecto al epicentro. Y vemos nosotros que hablan de una profundidad de 20 kilómetros, lo que indica que estas ondas han podido llegar desde el interior hacia la superficie, recorriendo 20 kilómetros desde el hipocentro hacia el epicentro. Es real. El seísmo fue de grado 4 en la escala de Mercalli modificada, y decimos que fue 4 de magnitud y no fue de intensidad como mencionan aquí, entonces sería falso. El hipocentro fue localizado bajo el zócalo continental, y sabemos nosotros que por la medida de profundidad del relieve submarino, estamos hablando que el epicentro estaba a 33 kilómetros, el hipocentro respectivo obviamente no podría estar debajo del relieve submarino, sino además tendría que estar en el continente, por lo tanto no es correcto. Tendríamos como respuesta la letra E. Hemos concluido la primera parte del tema de relieve, que correspondía a las fuerzas endógenas, y la próxima semana nos vemos para continuar con el tema de fuerzas exógenas.